Capítulo 1. El regreso de la oveja negra. En una lujosa mansión en la Ciudad de México, la familia Montero se prepara para una reunión que cambiará sus vidas para siempre. El sol de la tarde se desvanecía lentamente sobre el horizonte de la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. En el exclusivo barrio de Las Lomas, una imponente mansión de estilo colonial se alzaba majestuosa, sus muros blancos y sus amplios jardines un testimonio silencioso del poder y la riqueza de la familia Montero. Dentro de la mansión, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Alejandro Montero, el patriarca de la familia y dueño del imperio empresarial más grande de México, se encontraba de pie frente a los enormes ventanales de la sala principal. Su figura, alta y distinguida, proyectaba una sombra alargada sobre el suelo de mármol pulido. A sus 60 años, Alejandro seguía siendo un hombre imponente, con su cabello entrecano perfectamente peinado y su traje hecho a medida que no lograba ocultar del todo la rigidez de sus hombros. Sus ojos, de un marrón profundo que en otro tiempo habían brillado con ambición y determinación, ahora reflejaban una mezcla de ansiedad y resignación mientras observaba la entrada de la propiedad. Cada pocos segundos, su mirada se desviaba hacia el reloj de pie en la esquina de la sala, cuyo tic-tac parecía resonar con fuerza en el silencio tenso de la habitación. A unos metros de distancia, Sofía Montero, la esposa de Alejandro, se movía nerviosamente de un lado a otro, ajustando los ya perfectos arreglos florales que adornaban las mesas de centro. A sus 55 años, Sofía mantenía una elegancia y belleza que los años no habían logrado menguar. Sin embargo, las arrugas alrededor de sus ojos azules se profundizaban con cada gesto de preocupación, y sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras acomodaba los pétalos de las rosas blancas. Alejandro, dijo Sofía, rompiendo el silencio con voz suave pero tensa, ¿estás seguro de que esto es una buena idea? Han pasado 10 años, ¿qué tal si? Alejandro se giró para mirar a su esposa, sus ojos encontrándose en un momento de entendimiento mutuo y preocupación compartida. No tenemos opción, Sofía respondió con voz grave. Es hora de que la familia esté completa de nuevo. Es lo que siempre quisimos, ¿no es así? Antes de que Sofía pudiera responder, el sonido de pasos firmes interrumpió la conversación. Ricardo Montero, el hijo mayor de la pareja, entró en la sala con paso decidido. A sus 32 años, Ricardo era la viva imagen de su padre en su juventud, alto, atractivo, con un aire de confianza que rayaba en la arrogancia. Vestido con un traje oscuro impecable, se dirigió directamente al bar en la esquina de la sala. ¿Alguien quiere un trago?, preguntó Ricardo, su voz cargada de un sarcasmo apenas disimulado mientras se servía un generoso vaso de whisky. Tengo la sensación de que lo vamos a necesitar. Alejandro frunció el ceño ante el comentario de su hijo. Ricardo, por favor. Este es un momento importante para la familia. Espero que te comportes. Ricardo soltó una risa seca, dando un largo trago a su bebida antes de responder. ¿Comportarme? ¿Como ella se comportó cuando nos abandonó hace 10 años? Vamos, papá. ¿Estás seguro de que viene hoy? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de resentimiento y dudas no expresadas. Alejandro asintió gravemente, su mirada volviendo hacia la ventana. Tu hermana confirmó su llegada. Después de 10 años, Lucía por fin regresa a casa. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido agudo del timbre de la puerta principal. El sonido resonó por toda la mansión, haciendo que los tres Monteros se sobresaltaran visiblemente. Sofía dejó escapar un pequeño grito ahogado, llevándose una mano al pecho, mientras que Ricardo apuró el resto de su bebida de un solo trago, su mandíbula tensa. Alejandro, tras un momento de vacilación apenas perceptible, se irguió, ajustó su corbata y, con paso firme pero medido, se dirigió hacia la entrada. Sofía y Ricardo intercambiaron una mirada cargada de aprensión antes de seguirlo, manteniéndose unos pasos atrás. El mayordomo ya había abierto la puerta cuando Alejandro llegó al vestíbulo. Y allí, enmarcada por la luz dorada del atardecer, estaba ella. Lucía Montero, a sus 28 años, era una visión que captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Su cabello negro azabache caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que era un equilibrio perfecto entre la belleza clásica de su madre y los rasgos fuertes de su padre.
Vestía un sencillo vestido negro que contrastaba con su piel clara, y llevaba una pequeña maleta a su lado. Pero fueron sus ojos los que realmente impactaron a Alejandro. Esos ojos color miel, idénticos a los suyos, que reflejaban una mezcla de emociones tan intensas que casi lo hicieron retroceder: determinación, vulnerabilidad, miedo y, sobre todo, una profunda tristeza que parecía haberse arraigado en lo más profundo de su ser. Por un momento, padre e hija se miraron en silencio. 10 años de ausencia, de palabras no dichas y sentimientos reprimidos, condensados en ese instante. Finalmente, con voz temblorosa pero clara, Lucía rompió el silencio. «Hola, papá», dijo, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «He vuelto». Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta, dio un paso adelante, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija. «Lucía», susurró, su voz cargada de emoción. «Bienvenida a casa». Y con esas palabras, Lucía Montero cruzó el umbral de la mansión, llevando consigo no solo su pequeña maleta, sino también los secretos y conflictos que amenazaban con destruir todo lo que la familia Montero había construido a lo largo de generaciones. El regreso de la oveja negra marcaba el inicio de una historia que cambiaría para siempre el destino de los Montero, una historia de amor, poder, traición y, quizás, redención. Capítulo 2: Secretos y mentiras. Mientras la familia intenta adaptarse al regreso de Lucía, oscuros secretos comienzan a salir a la luz. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo la mansión Montero en un manto de aparente calma. Sin embargo, dentro de sus muros, la tensión era palpable, casi eléctrica. En el opulento comedor principal, iluminado por la suave luz de una araña de cristal, la familia Montero se encontraba reunida para la cena. El silencio era ensordecedor, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana y el ocasional suspiro ahogado de Sofía, quien no podía evitar lanzar miradas nerviosas entre su esposo y sus hijos. Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, mantenía su mirada fija en su plato, como si en él pudiera encontrar las respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Lucía, sentada frente a su hermano Ricardo, podía sentir la hostilidad emanando de él. Cada vez que levantaba la vista de su apenas tocada cena, se encontraba con los ojos fríos y acusadores de Ricardo. La tensión entre los hermanos era tan densa que parecía formar una barrera física entre ellos. Finalmente, fue Ricardo quien rompió el silencio, su voz cargada de un sarcasmo apenas contenido. «Y dinos, hermanita», comenzó, dejando su copa de vino tinto sobre la mesa con un golpe seco, «¿qué te trae de vuelta después de tanto tiempo? ¿Ya te cansaste de vivir como plebeya?». Lucía apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos. Respiró hondo, intentando mantener la calma antes de responder. «Volví porque es mi derecho, Ricardo. Soy tan Montero como tú». La risa despectiva de Ricardo resonó en el comedor. «¿Tu derecho? ¿Después de abandonarnos sin una palabra durante 10 años? Vaya concepto interesante de los derechos familiares que tienes, Lucía». «Ricardo, por favor», intervino Sofía, su voz temblorosa. «Tu hermana acaba de llegar. Deberíamos estar celebrando su regreso, ¿no?». «¿Celebrando?», interrumpió Ricardo, su voz elevándose. «¿Qué hay que celebrar, mamá? ¿Qué decidió honrarnos con su presencia después de una década? ¿Qué vuelve justo cuando la empresa está en su mejor momento?». Lucía sintió como la ira comenzaba a bullir en su interior. «No tienes ni idea de por qué me fui, Ricardo. No sabes nada de lo que he vivido estos años». «Ilumíname entonces», exclamó Ricardo, inclinándose sobre la mesa. «¿Qué fue tan terrible que te hizo huir de tu familia, de tu deber? ¿O basta?». La voz de Alejandro retumbó en el comedor, silenciando instantáneamente la discusión. Todos los ojos se volvieron hacia el patriarca, quien por primera vez desde que comenzó la cena, levantó la mirada de su plato. «Esta no es la forma de manejar las cosas», dijo Alejandro, su voz más calmada pero cargada de autoridad. Hay algo que debo decirles. A todos ustedes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía ahogó un sollozo, llevándose una servilleta a los labios, mientras que Ricardo miraba a su padre con una mezcla de sorpresa y cálculo. Lucía, por su parte,
sintió como un escalofrío recorría su espalda. Había algo en el tono de voz de su padre, una gravedad que no recordaba haber escuchado antes. ¿Qué quieres decir, papá?, preguntó Lucía, con el corazón latiendo aceleradamente. Alejandro cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de una tristeza profunda. «Tengo cáncer terminal, hijos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Me queda poco tiempo, y necesito poner en orden mis asuntos y el futuro de la empresa». Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba en la mesa. Sofía dejó escapar un gemido de dolor, mientras que Ricardo se quedó completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había regresado preparada para enfrentar el resentimiento de su familia, pero esto era algo para lo que no estaba preparada. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ricardo, su voz desprovista de la arrogancia que había mostrado momentos antes. Los médicos dicen que 6 meses, quizás 1 año si tengo suerte, respondió Alejandro, su mirada fija en algún punto distante. Por eso era tan importante para mí que Lucía regresara. Necesitamos estar unidos como familia en este momento. Lucía sintió como las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Papá, yo no tenía idea. Si hubiera sabido. Lo sé, hija, interrumpió Alejandro, extendiendo su mano para tomar la de Lucía. Lo importante es que estás aquí ahora. Ricardo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. Necesito un momento, murmuró antes de salir rápidamente del comedor. En los ojos de Ricardo, Lucía había visto algo que la inquietó profundamente. Más allá del shock y el dolor, había visto un destello de cálculo, ambición. La idea de que su hermano pudiera estar pensando en el futuro de la empresa en un momento como este la hizo sentir náuseas. Lo que ninguno de los Monteros sabía era que, en ese preciso momento, a kilómetros de distancia, en un pequeño y desordenado apartamento en el centro de la ciudad, un joven periodista llamado Diego Fuentes estaba trabajando hasta altas horas de la noche, rodeado de documentos y fotografías. Diego, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por el cansancio, observaba con atención una serie de documentos financieros relacionados con Empresas Montero. Había algo allí, una serie de transacciones sospechosas que no cuadraban con los informes oficiales de la compañía. Tiene que haber una conexión, murmuró para sí mismo, tomando un sorbo de café frío. ¿Qué estás escondiendo, Alejandro Montero? En la pared frente a su escritorio, un tablero de corcho estaba cubierto de recortes de periódicos, fotografías y notas manuscritas. En el centro, una fotografía reciente de la familia Montero, tomada en un evento de caridad. Los ojos de Diego se detuvieron en la figura de Lucía, ausente en la imagen. «¿Y tú, Lucía Montero?», dijo en voz baja, tocando la fotografía con la punta de sus dedos. «¿Qué papel juegas en todo esto?». Lo que Diego no sabía era que su investigación estaba a punto de llevarlo por un camino peligroso, uno que lo pondría en curso de colisión con los secretos más oscuros de la familia Montero. Secretos que, de salir a la luz, podrían destruir no solo el imperio empresarial de los Montero, sino también desgarrar los ya frágiles lazos familiares. Mientras tanto, de vuelta en la mansión Montero, la cena había terminado en un silencio sombrío. Lucía, sola en la habitación que una vez fue suya, miraba por la ventana hacia los jardines iluminados por la luna. Su mente era un torbellino de emociones, dolor por la noticia sobre su padre, confusión sobre su lugar en la familia, y una creciente sensación de que había algo más, algo que aún no podía ver claramente. «¿En qué me he metido?», susurró para sí misma, su aliento empañando el cristal de la ventana. Lo que Lucía no sabía era que su regreso había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de los Montero. Secretos largamente enterrados estaban a punto de salir a la luz, y las consecuencias serían más devastadoras de lo que ninguno de ellos podía imaginar. Capítulo 3. Alianzas inesperadas. Lucía se encuentra dividida entre su lealtad familiar y la atracción que siente por Diego, el periodista que amenaza con exponer los secretos de su familia. La mañana despuntaba sobre la Ciudad de México, el sol ascendiendo lentamente sobre el horizonte urbano, bañando los rascacielos y las antiguas cúpulas coloniales con una luz dorada.
En el corazón de la ciudad, el extenso Parque Chapultepec comenzaba a cobrar vida con los primeros corredores matutinos y vendedores ambulantes preparando sus puestos. Entre la creciente actividad del parque, Lucía Montero caminaba con paso lento pero decidido por uno de los senderos sombreados. Vestida con ropa deportiva sencilla y el cabello recogido en una cola de caballo, parecía muy lejos de la imagen de heredera de un imperio empresarial. Su rostro, normalmente sereno, mostraba signos de una noche de insomnio y preocupación. Los eventos de la cena familiar de la noche anterior seguían dando vueltas en su mente: la hostilidad de Ricardo, la enfermedad de su padre, la sensación de que había algo más, algo que no le estaban diciendo. Cada paso que daba por el sendero de grava parecía resonar con las preguntas sin respuesta que la atormentaban. Tan absorta estaba en sus pensamientos que no se percató del joven que corría en dirección contraria hasta que fue demasiado tarde. El choque fue inevitable y contundente. «Disculpe», exclamó el joven, reaccionando rápidamente para sostener a Lucía y evitar que cayera. Sus manos, fuertes pero gentiles, la sujetaron por los brazos, estabilizándola. Lucía, momentáneamente aturdida, levantó la mirada para encontrarse con unos intensos ojos verdes que la observaban con una mezcla de preocupación y algo más, curiosidad. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El bullicio del parque se desvaneció, y Lucía solo era consciente del latido acelerado de su corazón y de la calidez de las manos del desconocido en sus brazos. «No hay problema», respondió finalmente, encontrando su voz. Estaba distraída. «Soy Lucía». El joven sonrió, una sonrisa cálida y genuina que iluminó su rostro sudoroso. Diego se presentó, soltando suavemente los brazos de Lucía. «¿Estás segura de que estás bien? Parecías bastante perdida en tus pensamientos». Lucía sintió un cosquilleo en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. Había algo en Diego, en su mirada franca y su sonrisa amable, que la hacía sentir segura, comprendida. «Estoy bien, gracias», respondió, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad en su voz. «Solo, procesando algunas cosas familiares complicadas». Diego asintió comprensivamente. «Te entiendo. A veces, correr ayuda a aclarar la mente. Aunque», añadió con un toque de humor, «chocar con extraños tal vez no sea la mejor técnica de meditación». Lucía no pudo evitar reír, sintiendo como parte de la tensión que había acumulado en los últimos días se disipaba. «Tal vez deberíamos probar una técnica menos peligrosa. ¿Un café, quizás?». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y por un momento, Lucía se sorprendió de su propia audacia. ¿Estaba realmente invitando a un desconocido a tomar un café? Diego pareció igualmente sorprendido, pero su sonrisa se ensanchó. «Me encantaría. Conozco un lugar excelente cerca de aquí, si te parece bien». Lo que comenzó como un encuentro casual pronto se convirtió en una conexión profunda. En la pequeña cafetería, con el aroma del café recién hecho flotando en el aire, Lucía se encontró abriéndose a Diego de una manera que no había hecho con nadie en años. Diego era divertido, inteligente y apasionado por su trabajo como periodista. Escuchaba atentamente mientras Lucía hablaba de su regreso a la ciudad, de las tensiones familiares, aunque cuidadosamente omitiendo los detalles más delicados. «Suena como si estuvieras en una encrucijada», comentó Diego, sus ojos verdes fijos en Lucía con una intensidad que la hacía sentir expuesta y protegida al mismo tiempo. Lucía asintió, jugando nerviosamente con la taza de café entre sus manos. «Es como si hubiera regresado a un mundo que ya no reconozco. O tal vez, a un mundo que nunca conocí realmente». Diego se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. «A veces, Lucía, lo desconocido puede ser aterrador, pero también puede ser una oportunidad. Para redescubrir, para reinventarse». Sus palabras resonaron profundamente en Lucía, despertando algo en su interior que había permanecido dormido durante mucho tiempo: esperanza. Mientras tanto, en la mansión Montero, Ricardo tramaba su próximo movimiento. Encerrado en el estudio de su padre, revisaba frenéticamente documentos y archivos digitales, buscando cualquier información que pudiera usar a su favor. «Necesito tu ayuda, mamá», le dijo a Sofía cuando ésta entró en el estudio, preocupada por el comportamiento errático de su hijo. «Lucía no puede heredar la empresa.
No después de cómo nos abandonó. Sofía, dividida entre el amor por sus 2 hijos, se retorció las manos nerviosamente. Ricardo, cariño, tu padre aún no ha tomado una decisión. Tal vez deberíamos esperar. Y no hay tiempo para esperar, exclamó Ricardo, golpeando el escritorio con frustración. ¿No lo ves, mamá? Papá está enfermo, vulnerable. Lucía aprovechará eso. Tenemos que actuar ahora. Sofía, sintiendo el peso de años de secretos y mentiras sobre sus hombros, asintió con resignación. ¿Qué tienes en mente, hijo? La sonrisa que se dibujó en el rostro de Ricardo era fría, calculadora. Tengo un plan, mamá. Pero necesitaré tu ayuda para llevarlo a cabo. Al caer la noche, Lucía regresó a la mansión con una sonrisa en los labios y el número de teléfono de Diego guardado en su celular. Por primera vez desde su regreso, sentía una chispa de esperanza, una conexión con alguien que parecía verla por quien era realmente, no por su apellido o su pasado. Sin embargo, su burbuja de felicidad se reventó bruscamente al entrar en la casa y encontrarse con la mirada acusadora de su padre. ¿Dónde estabas?, preguntó Alejandro, su voz cargada de sospecha y algo más, miedo. Tenemos que hablar sobre el futuro de la empresa. Lucía, sin saber que estaba a punto de enfrentarse a una decisión que cambiaría su vida para siempre, siguió a su padre al despacho. El rostro de Diego seguía grabado en su mente, una luz en medio de la creciente oscuridad que parecía rodear a la familia Montero. Lo que Lucía no sabía era que Diego también guardaba secretos. En su pequeño apartamento, rodeado de notas y fotografías, el joven periodista miraba fijamente la imagen de Lucía que había tomado discretamente en el café. Lo siento, Lucía, murmuró para sí mismo, la culpa y la determinación luchando en su interior. Pero tengo que llegar al fondo de esto, sin importar las consecuencias. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, los destinos de Lucía, Diego y la familia Montero se entrelazaban cada vez más, en una red de secretos. Mentiras y una atracción inesperada que amenazaba con cambiarlo todo. Capítulo 4. Traiciones y revelaciones. La verdad sobre el pasado de Lucía sale a la luz, mientras Diego se acerca peligrosamente a descubrir los secretos de los Montero. La noche había caído sobre la Ciudad de México, envolviendo la mansión Montero en un manto de sombras inquietantes. En el despacho de Alejandro, la tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. El silencio sepulcral solo era interrumpido por el suave tic-tac del antiguo reloj de pared y el ocasional crujido de la madera en la chimenea apagada. Lucía, sentada frente a su padre, sentía que el corazón le latía con tanta fuerza que temía que Alejandro pudiera escucharlo. La mirada penetrante de su padre la atravesaba, como si intentara leer los secretos más profundos de su alma. Finalmente, Alejandro rompió el silencio, su voz grave resonando en la habitación. «Hija», comenzó, entrelazando sus dedos sobre el escritorio de caoba, «he tomado una decisión que cambiará el futuro de nuestra familia y de Empresas Montero». Lucía contuvo la respiración, sintiendo como la ansiedad se apoderaba de ella. «¿De qué se trata, papá?». Alejandro la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de determinación y algo que Lucía no pudo identificar, remordimiento, tal vez. «He decidido nombrarte mi sucesora en Empresas Montero». Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Lucía se quedó sin aliento, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Shock, confusión y un inesperado destello de orgullo luchaban por dominar sus pensamientos. Pero papá logró articular finalmente, ¿y Ricardo? Él ha estado aquí todos estos años, trabajando en la empresa. Yo acabo de regresar. Alejandro se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana. Su silueta se recortaba contra las luces de la ciudad, dándole un aire casi fantasmal. Tu hermano es brillante en los negocios, eso es innegable, dijo, su voz cargada de un peso que Lucía no había escuchado antes. Pero carece de la visión y la compasión necesarias para liderar. Tú, en cambio, siempre has tenido un corazón noble, Lucía. Incluso cuando decidiste irte, especialmente cuando decidiste irte. Lucía sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Papá, yo. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Ricardo entró como una tormenta, su rostro desencajado por la ira.
Detrás de él, Sofía intentaba contenerlo, sus ojos llenos de miedo y culpa. ¿Cómo puedes hacerme esto, papá?, gritó Ricardo, su voz retumbando en las paredes del despacho. Yo he estado aquí todos estos años, sacrificándome por la empresa, mientras ella se fue a vivir su vida. Lucía se puso de pie, enfrentando a su hermano. No tienes ni idea de por qué me fui, Ricardo. No sabes nada de lo que he vivido. Ilumíname entonces, exclamó Ricardo, acercándose peligrosamente a Lucía. ¿Qué fue tan terrible que te hizo abandonar a tu familia, tu deber? La tensión en la habitación era palpable, el aire cargado de años de resentimiento y secretos no dichos. Fue entonces cuando Lucía, empujada por una fuerza que no sabía que poseía, finalmente explotó. Me fui porque no soportaba vivir en una mentira, gritó, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Porque descubrí que mamá no es mi verdadera madre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro palideció, aferrándose al borde de su escritorio para mantenerse en pie. Sofía dejó escapar un sollozo ahogado, cubriéndose la boca con las manos. Ricardo, por su parte, miraba a su hermana con una mezcla de shock y desprecio. «¿Cómo lo supiste?», susurró Alejandro, su voz apenas audible. Lucía, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, respondió con voz quebrada: «Encontré los papeles de adopción hace 10 años. Estaban escondidos en tu caja fuerte, papá. Los vi por accidente cuando buscaba los documentos de la universidad». Ricardo se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de confusión y traición. Todo este tiempo. ¿Todos lo sabían menos yo? Sofía se acercó a Lucía, intentando tomarla de las manos, pero ésta se apartó. Hija, por favor, tienes que entender. Te amamos como si fueras nuestra propia. No, interrumpió Lucía, su voz cargada de dolor. No puedes llamarme hija ahora. No después de mentirme toda mi vida. Alejandro, recuperando algo de su compostura, intentó acercarse a Lucía. Lucía, escúchame. Tu madre biológica, ella era una empleada de la empresa. Hubo complicaciones en el parto, y ella no sobrevivió. Prometimos cuidarte como nuestra propia hija. Lucía sentía que el mundo giraba a su alrededor. Toda su vida, toda su identidad, se desmoronaba frente a sus ojos. ¿Y pensaron que mentirme era la mejor manera de cuidarme? ¿Ocultarme mis orígenes? Ricardo, que había permanecido en silencio, procesando la información, finalmente habló: ¿Es por eso que la elegiste a ella, papá? ¿Por culpa? Alejandro negó con la cabeza, su rostro mostrando años de arrepentimiento acumulado. La elegí porque, a pesar de todo, Lucía nunca perdió su integridad. Ella tuvo el valor de buscar la verdad, de enfrentarse a la mentira en la que vivíamos. Mientras la familia Montero se enfrentaba a esta revelación que amenazaba con destruir los cimientos de su relación, a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento lleno de papeles y fotografías, Diego Fuentes estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad sobre las transacciones ilegales de Empresas Montero. Rodeado de documentos financieros, recortes de periódicos y notas manuscritas, el joven periodista comenzaba a atar cabos. En su pared, un mapa de conexiones mostraba una intrincada red de empresas fantasma, cuentas offshore y políticos corruptos, todos vinculados de alguna manera a Empresas Montero. No puede ser, murmuró para sí mismo, mirando una foto de Lucía que había tomado en secreto durante su encuentro en el café. La imagen de la joven heredera contrastaba fuertemente con los documentos que la rodeaban, evidencia de años de corrupción y engaños. Ella es la clave de todo esto. Diego se pasó una mano por el cabello despeinado, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Por un lado, tenía la historia de su vida, el caso que podría catapultar su carrera periodística a nuevas alturas. Por otro, estaba Lucía, la mujer que en tan solo un encuentro había logrado tocar algo profundo en su corazón. «Lo siento, Lucía», susurró, acariciando suavemente la fotografía. «Pero la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias». Lo que Diego no sabía era que sus investigaciones habían llamado la atención de personas peligrosas, dispuestas a todo para mantener ocultos los secretos de los Montero. En las sombras de la ciudad,
figuras poderosas comenzaban a moverse, trazando planes para silenciar al joven periodista antes de que fuera demasiado tarde. De vuelta en la mansión Montero, la familia se encontraba en un punto de quiebre. Lucía, abrumada por las revelaciones y el peso de la decisión de su padre, sentía que el suelo se abría bajo sus pies. «Necesito aire», dijo finalmente, dirigiéndose hacia la puerta del despacho. No puedo procesar todo esto ahora». Antes de que alguien pudiera detenerla, Lucía salió corriendo de la habitación, dejando tras de sí a una familia fracturada y un futuro incierto. Mientras corría por los pasillos de la mansión, sus pasos resonando en el silencio de la noche, Lucía solo podía pensar en una persona, Diego. Sin saber que el hombre en quien comenzaba a confiar estaba a punto de desentrañar los secretos más oscuros de su familia, Lucía tomó su teléfono y marcó el número de Diego. Necesitaba hablar con alguien fuera de todo este caos, alguien que pudiera ayudarla a encontrar claridad en medio de la tormenta que amenazaba con consumirla. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta llamada sería el catalizador que pondría en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre, llevándolos por un camino de peligro, traición y, quizás, redención. Capítulo 5. Encrucijadas del corazón. Lucía se debate entre su deber familiar y sus sentimientos por Diego, mientras las amenazas contra la familia Montero se intensifican. La Ciudad de México bullía de actividad bajo un cielo gris y amenazante, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Lucía Montero. En un pequeño café de la Condesa, alejado del bullicio de las avenidas principales, Lucía esperaba con nerviosismo la llegada de Diego. Sus manos, normalmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras jugueteaba con la taza de café intacta frente a ella. Las revelaciones de la noche anterior seguían dando vueltas en su mente: su adopción, la decisión de su padre de nombrarla sucesora, la ira de Ricardo. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. El sonido de la campanilla de la puerta la sacó de sus pensamientos. Lucía levantó la mirada y su corazón dio un vuelco al ver a Diego entrar en el café. Vestía una camisa azul desabrochada en el cuello y jeans gastados, su cabello ligeramente despeinado por el viento. Por un momento, Lucía olvidó todos sus problemas, perdida en esos ojos verdes que la miraban con una mezcla de preocupación y algo más, afecto. Sin embargo, la sonrisa de Diego se desvaneció al acercarse a la mesa, reemplazada por una expresión seria que hizo que Lucía sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Lucía», comenzó él, sentándose frente a ella, su voz cargada de una gravedad que no había mostrado en su primer encuentro. «Hay algo que debo decirte, y no va a ser fácil». Lucía sintió como su corazón se aceleraba, una sensación de temor instalándose en la boca de su estómago. «¿Qué sucede, Diego?». Diego tomó aire profundamente, como si estuviera reuniendo todo su coraje. «Estoy investigando a tu familia, a Empresas Montero». El color abandonó el rostro de Lucía, sus peores temores materializándose frente a ella. «¿Qué? ¿Por qué?». «Hay evidencia de actividades ilegales», continuó Diego, su voz bajando a un susurro urgente. «Lavado de dinero, sobornos a funcionarios públicos, evasión fiscal. La lista es larga, Lucía». Diego hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, sus ojos fijos en los de Lucía, buscando comprensión. «¿Perdón?». «Lucía, necesito saber si tú estás involucrada en esto». Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Diego resonaban en sus oídos, mezclándose con los secretos familiares recién descubiertos. Su mundo, ya tambaleante, parecía desmoronarse por completo. «Diego, yo no sé nada de eso», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro. «Acabo de regresar después de 10 años. Ni siquiera sabía que era adoptada hasta anoche». La tensión entre ellos era palpable. Diego quería creerle, Lucía podía verlo en sus ojos, en la forma en que su mano se movió instintivamente sobre la mesa, como si quisiera tomar la suya. Pero su instinto periodístico, esa búsqueda implacable de la verdad, luchaba contra sus sentimientos emergentes. «Te creo, Lucía», dijo finalmente Diego, su voz suavizándose. «Pero necesito que entiendas la gravedad de la situación. Lo que he descubierto podría destruir a tu familia, a la empresa».
y no puedo ignorarlo, sin importar lo que sienta por ti. Esas últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos se atrevía a explorar completamente en ese momento. Mientras tanto, en la mansión Montero, Ricardo tramaba su próximo movimiento. En la privacidad del estudio de su padre, revisaba las fotos que un investigador privado había tomado de Lucía y Diego en su primer encuentro en el parque. «Mira esto, mamá», le dijo a Sofía, quien observaba las imágenes con una mezcla de preocupación y tristeza. «Nuestra querida Lucía está confraternizando con el enemigo». Sofía, con el rostro marcado por noches de insomnio y preocupación, miró las fotos con aprensión. «¿Qué vamos a hacer, hijo? Si tu padre se entera». Ricardo sonrió con malicia, un brillo calculador en sus ojos. «Vamos a usar esto a nuestro favor. Es hora de que Lucía aprenda que la lealtad familiar es lo más importante. Y si no lo hace por las buenas, tendremos que tomar medidas más drásticas». De vuelta en el café, Lucía luchaba por procesar toda la información que Diego le había proporcionado. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias, shock por las acusaciones contra su familia, miedo por las consecuencias, y una creciente sensación de traición que luchaba contra la atracción que sentía por Diego. «¿Qué se supone que debo hacer ahora, Diego?», preguntó finalmente, su voz quebrándose ligeramente. «Mi padre está enfermo, acabo de descubrir que soy adoptada, y ahora esto. ¿Cómo puedo elegir entre mi familia y hacer lo correcto?». Diego extendió su mano, tomando finalmente la de Lucía. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos. «No tienes que hacerlo sola, Lucía. Estoy aquí contigo. Podemos descubrir la verdad juntos, y luego decidir cómo proceder». Lucía miró sus manos entrelazadas, sintiendo una calidez que contrastaba con el frío temor que se había instalado en su pecho. «¿Y si la verdad destruye todo lo que conozco, Diego? ¿Y si pierdo a mi familia para siempre?». «A veces», respondió Diego suavemente, «tenemos que perder todo para encontrarnos a nosotros mismos. Pero te prometo, Lucía, que no importa lo que pase, no estarás sola». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, un trueno retumbó en la distancia. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente y luego con más fuerza, golpeando las ventanas del café. Lucía miró hacia afuera, viendo cómo la ciudad se difuminaba tras la cortina de agua. Se sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio, con el pasado a sus espaldas y un futuro incierto frente a ella. La mano de Diego en la suya era lo único que parecía real y sólido en ese momento. «Está bien», dijo finalmente, volviendo su mirada hacia Diego. «Quiero saber la verdad, toda la verdad. Sin importar las consecuencias». Diego asintió, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. «Empezaremos esta noche. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a acceder a más información. Pero Lucía, debes entender que una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás». Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión que estaba tomando. «Lo entiendo. Estoy lista». Lo que ninguno de los dos sabía era que su conversación no había pasado desapercibida. En una mesa cercana, un hombre de traje oscuro fingía leer el periódico mientras escuchaba atentamente. Con un movimiento discreto, sacó su teléfono y envió un mensaje. «La heredera sabe. El periodista tiene pruebas. Proceder con el plan B». Mientras Lucía y Diego salían del café, enfrentándose juntos a la lluvia torrencial, las fuerzas que habían mantenido los secretos de los Montero ocultos durante décadas comenzaban a movilizarse. La tormenta que se avecinaba no era solo meteorológica, era el preludio de un huracán que amenazaba con arrasar todo a su paso. Esa noche, cuando Lucía regresó a la mansión, se encontró con toda la familia reunida en la sala principal. La tensión en el ambiente era palpable, casi eléctrica. Alejandro, con voz cansada pero firme, habló: «Lucía, tenemos que hablar sobre tu futuro en la empresa y sobre tus nuevas amistades». Lucía, atrapada entre su creciente amor por Diego y su lealtad hacia una familia que apenas conocía, se dio cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Con el corazón latiendo aceleradamente, dio un paso al frente, lista para enfrentar lo que viniera.
Lo que no sabía era que las próximas horas pondrían a prueba no solo su lealtad y su amor, sino también su propia supervivencia. Capítulo 6. El precio de la verdad. La investigación de Diego amenaza con exponer a los Montero, mientras Lucía se enfrenta a una decisión imposible. La tormenta que azotaba la Ciudad de México parecía reflejar perfectamente el tumulto emocional que reinaba dentro de la mansión Montero. Los relámpagos iluminaban intermitentemente el opulento estudio de Alejandro, proyectando sombras inquietantes sobre los rostros tensos de la familia reunida. Lucía, de pie frente a su familia, sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. El aire en la habitación era denso, cargado de secretos y acusaciones no pronunciadas. Alejandro, sentado detrás de su imponente escritorio de caoba, miraba a su hija adoptiva con una mezcla de decepción y algo más, miedo. ¿Cómo pudiste, Lucía? La voz de Alejandro temblaba, una combinación de ira y dolor que Lucía nunca antes había escuchado en su padre. Confraternizar con un periodista que quiere destruirnos. ¿Es esta tu forma de vengarte por haberte ocultado la verdad sobre tu adopción? Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo en el estómago. Sintió como la sangre abandonaba su rostro, mientras luchaba por encontrar su voz. Y no es así, papá, exclamó finalmente, la desesperación tiñendo cada palabra. Diego solo busca la verdad. Si no tenemos nada que ocultar, ¿por qué temerle? Ricardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, recostado contra la chimenea apagada, soltó una risa sarcástica que resonó en la habitación. ¿Nada que ocultar? Su voz estaba cargada de desprecio. ¡Qué ingenua eres, hermanita! ¿Crees que las grandes fortunas se hacen jugando limpio? Este imperio que nuestro padre construyó, que yo he ayudado a mantener todos estos años mientras tú jugabas a la rebelde, se sostiene sobre decisiones difíciles. Lucía sintió como la ira comenzaba a bullir en su interior. ¿Decisiones difíciles? ¿Así es como llamas al lavado de dinero, a los sobornos? Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Alejandro se desplomó en su silla, el peso de los años y los secretos evidentes en su rostro repentinamente envejecido. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en un rincón, dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Lucía, cariño, comenzó, extendiendo una mano hacia su hija, entiendo que te sientas traicionada, confundida. Pero debes entender que todo lo que hemos hecho, lo hicimos por el bien de la familia. Por tu bien. Lucía retrocedió, evitando el contacto. ¿Mi bien? ¿Mentirme toda mi vida era por mi bien? ¿Construir un imperio sobre la corrupción es por el bien de alguien? Suficiente. La voz de Alejandro retumbó en el estudio. Se puso de pie, apoyando las manos sobre el escritorio. Lucía, te traje de vuelta, te ofrecí el control de la empresa porque creí que entenderías. Que verías el panorama completo. ¿Y cuál es ese panorama, papá?, desafió Lucía, su voz temblando de emoción. ¿Que el fin justifica los medios? ¿Que está bien hacer daño a otros mientras la familia prospere? Ricardo se acercó a Lucía, sus ojos brillando peligrosamente. El mundo no es blanco y negro, hermanita. A veces, para proteger a los que amamos, tenemos que ensuciarnos las manos. Lucía miró a su alrededor, a los rostros de quienes se suponía eran su familia. Por primera vez, vio claramente la red de mentiras y secretos que los rodeaba. La realización la golpeó con fuerza. Estos extraños, estas personas dispuestas a hacer cualquier cosa por mantener su riqueza y poder, eran su familia. No puedo ser parte de esto, dijo finalmente, su voz quebrada pero decidida. Si hay algo ilegal sucediendo en la empresa, necesito saberlo. Y si es así, no puedo quedarme callada. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el rugido distante de un trueno. Alejandro se desplomó en su silla, el peso de los años y los secretos evidentes en su rostro. Entonces no me dejas opción, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza infinita. Ricardo se hará cargo de la empresa. Tú, Lucía, ya no eres bienvenida en esta casa ni en esta familia. Las palabras golpearon a Lucía como un puñetazo. Sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Con la cabeza en alto, miró a cada miembro de su familia una última vez.
Lo siento, pero no puedo vivir en una mentira, dijo, su voz apenas un susurro. Prefiero perderlo todo que perderme a mí misma. Con esas palabras, Lucía se dio la vuelta y salió del estudio. Sus pasos resonaron en el pasillo mientras se dirigía a su habitación, el sonido mezclándose con los truenos de la tormenta que arreciaba afuera. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, Diego estaba cada vez más cerca de la verdad. Rodeado de documentos y fotografías, el joven periodista finalmente encontró la pieza que faltaba en el rompecabezas. No puede ser, murmuró, mirando un documento que vinculaba directamente a Empresas Montero con una red de lavado de dinero internacional. Sus ojos se posaron en una foto de Lucía que tenía sobre su escritorio. Lo siento, Lucía, pero la verdad debe salir a la luz. En ese momento, su teléfono sonó. Era Lucía. Diego, su voz sonaba quebrada, llena de dolor y determinación. Necesito verte. Hay algo que debo decirte. El corazón de Diego se aceleró. Podía sentir el dolor en la voz de Lucía, y una parte de él quería protegerla, alejarla de todo esto. Pero sabía que ya era demasiado tarde. La verdad, una vez descubierta, no podía ser ignorada. Claro, Lucía, respondió, intentando mantener la calma en su voz. ¿Dónde quieres que nos encontremos? En el parque donde nos conocimos, dijo ella. En media hora. Mientras Diego se preparaba para salir, guardando cuidadosamente los documentos más importantes en su maletín, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. La historia que había estado persiguiendo durante meses estaba a punto de explotar, y con ella, la vida de la mujer que, contra todo pronóstico, había comenzado a amar. Lo que ninguno de los dos sabía era que sus palabras habían sido escuchadas. En las sombras, alguien había decidido que era hora de silenciar la verdad, sin importar el costo. Mientras Lucía y Diego se dirigían hacia su encuentro, sin saberlo estaban caminando directamente hacia una trampa que pondría a prueba no solo su relación naciente, sino también su propia supervivencia. La lluvia caía implacablemente sobre la Ciudad de México, lavando las calles pero incapaz de limpiar los secretos y las mentiras que amenazaban con destruir a la familia Montero y a todos los que se atrevieran a desafiarlos. En la mansión, Ricardo sonreía satisfecho, sabiendo que su plan estaba en marcha. En el parque, dos figuras se acercaban bajo la tormenta, sin saber que cada paso los llevaba más cerca del peligro. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio a pagar sería más alto de lo que nadie podía imaginar. Capítulo 7. La tormenta perfecta. Todo llega a un punto crítico cuando la verdad sale a la luz y las vidas de Lucía y Diego están en peligro. La lluvia caía implacable sobre la Ciudad de México, como si el cielo mismo llorara por los secretos a punto de ser revelados. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban casi desiertas, con solo unos pocos valientes desafiando la tormenta bajo paraguas que amenazaban con voltearse con cada ráfaga de viento. En el corazón de la ciudad, en un pequeño y acogedor café del centro histórico, Lucía Montero esperaba con una mezcla de ansiedad y determinación. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, escaneaban constantemente la puerta, anticipando la llegada de Diego. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras jugueteaba con la taza de café intacta frente a ella. El sonido de la campana de la puerta hizo que su corazón diera un vuelco. Diego entró, su cabello y ropa empapados por la lluvia. Sus ojos encontraron inmediatamente los de Lucía, y en ese momento, el mundo pareció detenerse. Lo sé todo, Lucía, dijo Diego sin preámbulos, sentándose frente a ella. Su voz era una mezcla de compasión y determinación. Tengo pruebas concretas de las actividades ilegales de tu familia. Lucía asintió lentamente, sus ojos fijos en la mesa. Y yo estoy lista para testificar, respondió, su voz apenas un susurro. Levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Diego. No puedo seguir viviendo en una mentira, Diego. Te amo, y quiero hacer lo correcto. Las manos de ambos se encontraron sobre la mesa, un gesto de unión frente a la tormenta que se avecinaba. El momento de intimidad, sin embargo, fue brutalmente interrumpido cuando las ventanas del café estallaron en 1000 pedazos. El caos se desató en cuestión de segundos. Dos hombres armados irrumpieron en el local, sus rostros cubiertos con pasamontañas negros.
«Va al suelo, todos», gritó uno de ellos, su voz ronca resonando por encima de los gritos de terror de los otros clientes. Diego actuó por instinto, cubriendo a Lucía con su cuerpo mientras se arrastraban bajo una mesa. El corazón de Lucía latía desbocado, el miedo amenazando con paralizarla. Pero en medio del caos, una voz en su interior le gritaba que tenía que mantenerse fuerte, que tenía que sobrevivir para exponer la verdad. «Lucía Montero». La voz de uno de los atacantes cortó el aire como un cuchillo. «Sabemos que estás aquí. Sal ahora o empezaremos a disparar». Lucía sintió como el aliento se le congelaba en los pulmones. Miró a Diego, viendo el miedo y la determinación en sus ojos. «No lo hagas», susurró él, su agarre en el brazo de Lucía intensificándose. Pero Lucía sabía que no tenía opción. No podía poner en peligro la vida de inocentes. Con manos temblorosas, comenzó a levantarse. «No». Diego la agarró del brazo, sus ojos suplicantes. «Debe haber otra manera». «Te amo, Diego», susurró Lucía, su voz cargada de emoción. «Pase lo que pase, publica la verdad. No dejes que se salgan con la suya». Con esas palabras, Lucía se puso de pie, enfrentando a los atacantes con una valentía que no sabía que poseía. «Aquí estoy», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Dejen ir a los demás». Los hombres armados se acercaron a ella, sus ojos fríos e inexpresivos tras las rendijas de los pasamontañas. Lucía podía sentir el peso de las miradas de todos los presentes, una mezcla de miedo, confusión, en el caso de Diego, desesperación. Justo cuando uno de los hombres extendía la mano para agarrar a Lucía, el sonido de sirenas policiales rompió el tenso silencio. Los atacantes se miraron entre sí, momentáneamente desconcertados. «Mierda», exclamó uno de ellos. «Tenemos que irnos». Lo que siguió fue un caos total. Disparos resonaron en el pequeño café, mezclándose con los gritos de terror de los clientes y el sonido de cristales rompiéndose. Diego aprovechó la confusión para saltar de su escondite, agarrando a Lucía por la cintura y arrastrándola hacia la salida trasera del local. «¡Corre!», gritó, empujando a Lucía delante de él mientras se adentraban en el laberinto de callejones del centro histórico. La lluvia seguía cayendo implacablemente, empapando sus ropas y dificultando su visión. Pero ni Lucía ni Diego se atrevían a detenerse. Podían escuchar pasos y gritos detrás de ellos, señal de que los atacantes los perseguían. «¿Por aquí?». Diego tiró del brazo de Lucía, guiándola hacia un estrecho pasaje entre dos edificios antiguos. Se aplastaron contra la pared, sus respiraciones agitadas mezclándose con el sonido de la lluvia. «Diego», jadeó Lucía, el miedo evidente en su voz. «¿Qué vamos a hacer? No podemos seguir corriendo para siempre». Diego la miró, sus ojos brillando con determinación a pesar del peligro que los rodeaba. «Tengo un plan», dijo, sacando su teléfono del bolsillo. «Pero necesito que confíes en mí completamente». «¿Puedes hacer eso?». Lucía asintió sin dudarlo. «Con mi vida», respondió. Diego marcó rápidamente un número, hablando en voz baja y urgente con alguien al otro lado de la línea. Lucía no podía entender todo lo que decía, pero captó fragmentos: evidencia, protección de testigos, ahora o nunca. Mientras Diego hablaba, Lucía no pudo evitar pensar en su familia. En Alejandro, el hombre que la había criado como su hija a pesar de no serlo. En Sofía, quien había intentado ser una madre para ella a su manera. Incluso en Ricardo, cuya ambición y resentimiento lo habían llevado a este punto. ¿Cómo habían llegado a esto? ¿Cómo una familia aparentemente perfecta se había desmoronado en cuestión de días? Sus pensamientos fueron interrumpidos por Diego, que terminó la llamada y guardó el teléfono. «Tenemos que movernos», dijo, tomando la mano de Lucía. «Hay un coche esperándonos a 2 cuadras de aquí. Nos llevará a un lugar seguro». «¿Y luego qué?», preguntó Lucía, la realidad de su situación golpeándola con fuerza. «¿Qué pasará con mi familia? ¿Con la empresa?». Diego la miró, sus ojos llenos de comprensión y determinación. «La verdad saldrá a la luz, Lucía. Tu testimonio, junto con la evidencia que he recopilado, será suficiente para exponer toda la red de corrupción. Pero ahora, lo más importante es mantenerte a salvo».
Lucía asintió, sintiendo una mezcla de miedo y alivio. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, pero por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo lo correcto. Juntos, Lucía y Diego se adentraron nuevamente en la lluvia, corriendo hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Detrás de ellos, podían escuchar el caos que habían dejado, sirenas de policía, gritos, el sonido de la ciudad despertando a una nueva realidad. Lo que no sabían era que, en la mansión Montero, Ricardo acababa de recibir la noticia del fracaso de su plan. Su rostro, normalmente compuesto, estaba distorsionado por la ira y el miedo. «Encuéntrenlos», gritó al teléfono. «Cueste lo que cueste». Pero ya era demasiado tarde. Lucía y Diego habían desaparecido en la noche lluviosa de la Ciudad de México, llevando consigo los secretos que cambiarían el destino de los Montero para siempre. Mientras el coche los llevaba hacia su destino desconocido, Lucía miró a Diego, sus manos entrelazadas. «¿Crees que algún día podremos tener una vida normal?», preguntó, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo. Diego le dio un apretón reconfortante. «No sé si será normal», respondió con una pequeña sonrisa, «pero será nuestra. Y será honesta». Lucía asintió, recostando su cabeza en el hombro de Diego. Mientras la ciudad pasaba borrosa por las ventanas empañadas, Lucía cerró los ojos, permitiéndose, por primera vez en mucho tiempo, sentir esperanza. La tormenta continuaba rugiendo fuera, pero dentro del coche, Lucía y Diego habían encontrado su propio refugio. Un refugio construido sobre la verdad, el amor y la promesa de un nuevo comienzo. Capítulo 8. Renacimiento. La verdad sale a la luz, y Lucía debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones mientras forja un nuevo camino. El amanecer llegó a la Ciudad de México con una calma inquietante, como si la metrópolis contuviera el aliento en anticipación a la tormenta que estaba a punto de desatarse. En los kioscos de periódicos y en las pantallas de televisión de toda la ciudad, una noticia dominaba los titulares: Imperio Montero cae, heredera revela esquema de corrupción. La foto de Lucía Montero, con el rostro determinado y los ojos brillantes de una mujer que ha encontrado su propósito, ocupaba la primera plana de todos los periódicos. Su imagen contrastaba fuertemente con las de su padre, Alejandro, y su hermano, Ricardo, siendo escoltados por la policía, sus rostros sombríos y derrotados. En una pequeña casa de seguridad en las afueras de la ciudad, Lucía y Diego observaban las noticias en televisión, sus manos entrelazadas en un gesto de apoyo mutuo. El pequeño living estaba lleno de agentes federales y abogados, todos moviéndose con urgencia, preparándose para lo que sería uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de México. Y en otras noticias, decía la presentadora, su voz profesional apenas ocultando la emoción por la magnitud de la historia: Alejandro Montero, patriarca de la familia, ha sido hospitalizado tras sufrir un infarto al conocerse las acusaciones contra su empresa. Fuentes cercanas al hospital informan que su condición es estable pero delicada. Lucía cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa mezclada con un extraño sentimiento de alivio. Diego la abrazó con fuerza, su presencia un ancla en medio de la tormenta emocional que atravesaba. «Hiciste lo correcto, Lucía», murmuró Diego en su oído. «Eres la persona más valiente que conozco». Antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono que les habían proporcionado para comunicaciones seguras comenzó a sonar. Con manos temblorosas, Lucía contestó. «¿Lucía?». La voz de Sofía sonaba quebrada al otro lado de la línea, una sombra de la mujer fuerte y elegante que Lucía recordaba. «Tu padre quiere verte. Está en el hospital». El viaje al hospital fue un torbellino de emociones para Lucía. Escoltada por agentes federales y con Diego a su lado, atravesó los pasillos antisépticos sintiendo como si caminara en un sueño. Al entrar en la habitación de su padre, se sorprendió al ver lo frágil que se veía Alejandro Montero, el hombre que una vez pareció invencible, ahora conectado a máquinas y monitores. «Hija mía», susurró Alejandro, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Su voz, antes fuerte y comandante, ahora apenas era audible. «Perdóname por todo». Lucía tomó la mano de su padre, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Papá, yo». «No, déjame hablar», interrumpió Alejandro, haciendo un esfuerzo visible por formar las palabras.
Estoy orgulloso de ti, Lucía. Tuviste el valor de hacer lo que yo nunca pude. De enfrentar la verdad, de romper el ciclo de mentiras y corrupción que nosotros perpetuamos por generaciones. En ese momento, la puerta se abrió y Ricardo entró, escoltado por 2 oficiales. Su rostro, normalmente arrogante, mostraba signos de derrota y remordimiento. Se detuvo al ver a Lucía, como si no supiera si acercarse o no. «Lo siento, Lucía», dijo en voz baja, sus ojos fijos en el suelo. «Tenías razón. Sobre todo, yo me dejé cegar por la ambición, por el miedo a perder lo que creía que era mío por derecho». Lucía miró a su hermano, sintiendo una mezcla de compasión y tristeza. «Ricardo, yo». «No», interrumpió Ricardo, finalmente levantando la mirada para encontrarse con los ojos de su hermana. «No necesito tu perdón, Lucía. No lo merezco. Pero quiero que sepas que voy a asumir la responsabilidad de mis acciones. Voy a declarar todo lo que sé, a ayudar en la investigación. Es lo mínimo que puedo hacer para intentar remediar el daño que hemos causado». Alejandro tosió débilmente, atrayendo la atención de todos. «Mis hijos», dijo, su voz cargada de emoción. «Quizás es tarde para mí, pero ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas bien. De construir algo nuevo, algo honesto». Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, juicios y reestructuraciones. Empresas Montero fue desmantelada, sus activos congelados y sus operaciones sometidas a un escrutinio minucioso. Pero de sus cenizas, Lucía y Diego vieron una oportunidad de crear algo nuevo, algo que pudiera marcar una diferencia positiva. 6 meses después, en la inauguración de la Fundación Montero para la Transparencia Empresarial, Lucía se paró frente a una multitud de periodistas, empresarios y activistas. El auditorio estaba lleno, el aire cargado de expectativa. «Hoy no solo inauguramos una fundación», comenzó Lucía, su voz clara y segura resonando en el recinto. «Iniciamos un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Uno donde la transparencia, la ética y la responsabilidad social sean la base de nuestro éxito empresarial y social». Mientras hablaba, Lucía vio a Diego entre la multitud, sonriéndole con orgullo y amor. Vio a su padre, aún débil pero en recuperación, asintiendo con aprobación desde su silla de ruedas. Y vio a Ricardo, quien cumplía su sentencia en prisión pero había comenzado a colaborar en programas de ética empresarial. «El camino no será fácil», continuó Lucía, su voz cargada de emoción pero firme en su convicción. «Cambiar un sistema arraigado en prácticas corruptas llevará tiempo y esfuerzo. Pero estoy aquí hoy para decirles que es posible. Que podemos construir un futuro donde el éxito no se mida solo en ganancias financieras, sino en el impacto positivo que tengamos en nuestras comunidades y en nuestro país». Al terminar su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Lucía bajó del podio sintiéndose abrumada pero determinada. Diego la recibió con un abrazo, sus ojos brillantes de orgullo y amor. «Lo lograste», murmuró en su oído. «Estás cambiando las cosas». Lucía sonrió, permitiéndose por primera vez en meses sentir verdadera esperanza. «Lo estamos logrando», corrigió suavemente. «Juntos». Mientras saludaba a los asistentes y respondía a preguntas de los periodistas, Lucía no pudo evitar reflexionar sobre el camino que la había llevado hasta allí. Había perdido la familia que creía tener, pero había ganado una nueva, una basada en la honestidad y el amor verdadero. Había perdido una fortuna, pero había ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Esa noche, mientras Lucía y Diego caminaban de la mano por las calles de la Ciudad de México, la ciudad parecía diferente. Más brillante, más llena de posibilidades. Lucía se detuvo un momento, mirando las luces de la ciudad que una vez amenazó con aplastarla y que ahora se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la esperanza y el cambio. «¿En qué piensas?», preguntó Diego, notando la mirada distante de Lucía. Ella sonrió, apretando suavemente la mano de Diego. «En que mi verdadera herencia no era el dinero o el poder», respondió. «Era la fuerza para enfrentar la verdad y la capacidad de amar incondicionalmente. Y esa», añadió, mirando a Diego con amor, «es la herencia más valiosa de todas». Mientras continuaban su camino, Lucía Montero, la heredera inesperada,
Supo que aunque el camino por delante sería difícil, tenía todo lo que necesitaba para enfrentarlo, la verdad como su brújula, el amor como su fuerza, y la determinación de crear un futuro mejor no solo para ella, sino para todos aquellos cuyas vidas tocaría con su trabajo. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, marcando el fin de un capítulo y el comienzo de otro. Y en ese momento, entre las sombras del pasado y la luz del futuro, Lucía encontró su verdadero lugar en el mundo.